Buenos días, hoy vamos a presentarles nuestro producto integrador de aprendizaje. Nuestro equipo está conformado por su servidor Alan Alejandro, Miguel Aldir, Demetrio de Jesús y Oscar Emanuel. Vamos a presentarles el tema Scalmaloy. Para empezar, ¿qué es el Scalmaloy? Pues básicamente es una aleación de aluminio que tiene la intención de tener propiedades mecánicas altas, además de tener una baja densidad. Esto está siendo desarrollado por la empresa AP Works, que es una subsidiaria de Airbus. Esto con la intención de tener diseños 45% más ligeros para tener aeronaves más rápidas y más eficientes. En el tema de su composición podemos observar que claramente el aluminio es la base, mientras que otros elementos salientes como el magnesio, circonio y escandio le dan ciertas propiedades mecánicas. En este caso el escandio es el elemento más importante ya que de ahí conlleva su nombre, que es escalmaloy. En cuanto a elementos salientes, como ya dije, el escandio y el circonio son los más importantes, en el cual ayuda al refinamiento del grano, mientras que el magnesio contribuye a la resistencia de fluencia y resistencia a la corrosión. En cuanto a sus propiedades mecánicas, aquí tenemos el listado y podemos observar que tiene tanto un balance entre sus propiedades mecánicas altas y su densidad baja, por lo cuanto esto es gracias a su microestructura con granos finos, proporcionando la relación de una alta ductilidad y alta resistencia a la corrosión. Esto hace perfectamente para sustituir a la serie 7XXX, que es la de aluminio zinc. Luego, como procesos de fabricación, tenemos el Laser Power Bed Fusion, o traducido al español como fusión de cama de láser de polvo, que es por medio de manufactura aditiva. Como podemos observar en la imagen, es básicamente un láser que lleva a la temperatura de fusión al polvo de metal, lo cual hace que se creen capas delgadas del polvo de metal y esta fusión selectiva de la sección transversal a través de rayo láser. Este proceso de fabricación tiene tanto ventajas como desventajas. En cuanto a las ventajas, es que tiene libertad de diseño complejos y aparte una construcción de ensambles enteros en una sola pieza. Como desventajas es que tenemos que cuando se realizan estos procesos, el aluminio tiene una alta tendencia a la oxidación, por lo tanto, es que este proceso se lleva a cabo bajo una atmósfera de argón. Y después, posteriormente, se realiza un tratamiento térmico que sería un envejecimiento a 350 grados Celsius por 4 horas. Aquí tenemos un ejemplo de los diseños que se pueden lograr con esta aleación y con la manufactura aditiva. Cabe destacar que esta aleación fue hecha exclusivamente para este tipo de proceso. Aquí tenemos un video donde podemos observar que primeramente se realiza un diseño en un software para posteriormente llevarlo a la máquina. Aquí se puede ver la cama de polvo donde el láser hace a temperatura de fusión y trae capa por capa la pieza. Para después, cuando se trae la primera capa, se vuelve a poner otra capa de polvo de metal para poder hacer la siguiente capa de la pieza y este proceso se repite una y otra vez hasta crear las piezas finales. Aquí podemos ver cómo se hace la limpieza del polvo y así quedan las piezas finales. En cuanto a las aplicaciones generales, Scalmaloy se ha utilizado ya con éxito en tres sectores. En el automotriz, se ha utilizado para fabricar intercambiadores de calor, soportes de suspensión y carcasas de transmisión. Esto ha resultado en una mejora en el consumo de combustible y una reducción en el peso del automóvil. En la robótica lo ocupan para hacer bloques de colectores hidráulicos, mientras que en el sector aeroespacial lo utilizan para hacer paneles satelitales. Los componentes y las piezas fabricadas con Scalmaloy han demostrado tener mejor durabilidad y desempeño que las que son fabricadas por los procesos tradicionales con las aleaciones de aluminio comunes, incluso ya tratadas térmicamente. En cuanto a las aplicaciones particulares en la aeronáutica, Airbus es la pionera en el uso de componentes estructurales y piezas fabricadas con Scalmaloy. Junto con Autodesk han desarrollado algoritmos y software avanzados que permiten que la sección de cabina llamada partición biónica de los A320 pueda ser diseñada para fabricarse con un proceso aditivo de manufactura en 3D usando Scalmaloy. Y gracias a esta mejora, cada modelo será 45% más ligero, alrededor de unos 30 kilogramos. Y una vez que todos los A320 vuelen con estas nuevas estructuras de cabina,
se espera una reducción de 465.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Los subconjuntos son las partes que tiene sentido que sean manufacturadas por impresión 3D actualmente, así como las piezas pequeñas con geometrías complejas. Los componentes ideales para la manufactura aditiva con Scalmaloy vendrían a ser componentes estructurales de carga media, como los de la cabina en los A320, componentes pasivos de radiofrecuencia, como filtros de guías de ondas, y Airbus, aparte de probarlo en sus cabinas, también lo está utilizando en tambores de bloqueo para sus mecanismos de apertura de sus puertas. Siempre que se va a comparar una aleación de la misma matriz, en este caso el aluminio, hay que fijarse bien en cuáles son sus principales elementos aliantes, ya que estos son los que van a determinar las propiedades de la aleación. En este caso, el Scalmaloy, debido a la adición de escandio comparado con el aluminio 10 silicio-magnesio, presenta una mayor resistencia a la deformación, a la corrosión, tiene una alta ductilidad y una buena soldabilidad, lo cual es bueno en componentes estructurales. También le da una buena resistencia a peso, que lo hace más adecuado que las aleaciones estándar de aluminio de alta resistencia. A las piezas que les mencioné anteriormente se les realizaron pruebas de dureza y fatiga y arrojaron rendimientos mecánicos que son dobles en comparación con aleaciones de aluminio como el aluminio 7 silicio magnesio. Casi todos los materiales que se usan en la fabricación aditiva no fueron creados con este propósito, sino que fueron inventados para las fundiciones de metales u otras aplicaciones, como lo son el 6061, el 7075 y el 2024, que son de los aluminios más utilizados en la industria aeronáutica. Sin embargo, no es el caso del Scalmaloy, ya que este sí es exclusivamente diseñado para la manufactura aditiva. Las aleaciones que antes mencioné son propensas al agrietamiento debido a que no se someten bien a los procesos de fundición y tienen una alta reactividad. Y las aleaciones de fundición de aluminio, como la A357, es más fácil de imprimir, pero es más lenta de procesar y con propiedades mecánicas inconsistentes debido a la mala estabilidad del baño de fusión. En cuanto a las compañías, la industria aeronáutica ya ha hecho la transición a los procesos de manufactura aditiva y los que van a la cabeza vendrían a ser General Electric, Safran y Lockheed Martin. Sin embargo, la industria automotriz aún no ha hecho del todo esta transición, pero los pioneros vendrían a ser Toyota y Honda, que ya tienen prototipos con piezas hechas de la aleación Scalmaloy. Y los procesos que se ocupan es la sinterización selectiva por láser y la sinterización directa de metal por láser. Los equipos que comúnmente se utilizan son un sistema de 4 láser EOSM de 404 con un sistema de transporte sin conductor, lo que quiere decir que es un proceso totalmente automatizado. Y tienen robots que aseguran el movimiento suave de la pieza en cada etapa de la línea de producción. Bueno, gracias a la investigación que realizamos y a los artículos que les van a explicar más adelante, nosotros creemos que el aluminio se convertirá en uno de los principales materiales utilizados por los fabricantes de polvo para la manufactura aditiva, y los precios de los polvos atomizados de aluminio disminuirán significativamente en los próximos años. De hecho, debido a la transición a manufactura aditiva de la industria aeronáutica, la caída de precios ya ha comenzado. Y ahora solo se pueden fabricar piezas pequeñas de geometría compleja, pero eventualmente, cuando las máquinas lo permitan, es probable que las piezas más grandes sean impresas en 3D en aluminio en lugar de titanio. Scalmaloy o aluminio 7075. A medida que avanzamos hacia una aviación más eficiente y liviana, es crucial evaluar constantemente las opciones de materiales disponibles para asegurar que estemos maximizando el rendimiento y la seguridad de nuestras aeronaves. Bueno, ahora que ya sabemos acerca del Scalmaloy, les vamos a compartir el análisis que hicimos para ver si en un futuro este material es viable para sustituir el aluminio 7075 como uno de los materiales principales en la estructura de la cabina. El análisis lo centramos en la aleación aluminio 75 T6.
Como mencioné, el aluminio 7075 T6 se utiliza en la estructura de la cabina de una aeronave para proporcionar resistencia y soportar cargas estructurales. Se utiliza en bastidores, travesaños, paneles de revestimiento, marcos de ventanas y refuerzos internos, ya que esta aleación ofrece una alta resistencia y un peso ligero, lo que contribuye a la seguridad y la integridad estructural de la cabina. Primero vamos a empezar este análisis viendo algunas propiedades importantes del aluminio 7075 T6. ¿Cómo qué significan sus últimas dos letras? Bueno, el T6 quiere decir que esta aleación pasó por un tratamiento térmico para mejorar su resistencia y propiedades mecánicas, permitiéndole que este material sea conocido por su alta resistencia, buena densidad y buena resistencia a la fatiga. Este tratamiento se divide en dos pasos, el tratamiento de solución y el de envejecimiento, que básicamente es calentar la aleación a una temperatura muy alta, mantenerla así por un tiempo y luego enfriarla y volverla a calentar a una temperatura menor. Después de hablar un poco sobre el tratamiento térmico que lleva a esta aleación, veamos las propiedades que caracterizan a este material y hacen de él una aleación de aluminio de las más importantes y usadas en la industria aeronáutica. Primero empecemos viendo que esta aleación se compone de zinc, cobre, magnesio, cromo, titanio, manganeso y aproximadamente, como su nombre lo dice, tiene 88% a 90% de aluminio. También puede tener otros materiales, pero en muy pequeñas cantidades, como es el hierro o el silicio. Tiene una alta resistencia de aproximadamente 570 megapascales a 600 megapascales. Al igual tiene una dureza muy alta y soporta grandes temperaturas. Aunado a esto, tiene una densidad de aproximadamente de 2.8 a 2.9 gramos por centímetro cúbico, lo que quiere decir que a pesar de tener una resistencia y dureza alta, es un material bastante ligero, convirtiéndolo en un material deseado para aquellas aplicaciones donde se requiere poco peso y gran resistencia. Sin embargo, a pesar de tener una alta resistencia a la tracción o altas temperaturas, este material tiene una resistencia a la corrosión considerablemente baja si lo comparas con otras aleaciones en el mismo ramo. Por último, su porcentaje de elongación es de 10 a 11%. Ahora analizaremos. Bueno, tenemos dos tablas con las propiedades mecánicas tanto del scalm alloy como la del aluminio 7075. Primero vemos que la densidad del scalm alloy es menor, mientras una es de 2.6, la otra es de 2.8 gramos por centímetro cúbico, lo que quiere decir que el scalm alloy es más ligero. Luego comparamos la resistencia a la tensión y el límite elástico. Ahí es donde podemos encontrar el primer obstáculo en sustituir el aluminio 7075, ya que este es superior al scalm alloy en términos de resistencia, lo que no permite que hasta el momento podamos usar el scalm alloy en partes como el tren de aterrizaje o fuselaje, que se necesita una resistencia muy alta por las altas vibraciones a las que se exponen estas partes componentes del aeronave. Ventajas y desventajas del scalm alloy. Empezando con las ventajas. Como se ha ido mencionando, el scalm alloy es un producto en polvo diseñado para fabricarse mediante manufactura aditiva. El scalm alloy, debido a las altas tasas de enfriamiento y la rápida solidificación, se logra una microestructura única que rivaliza con el rendimiento de los productos de aluminio de más alta calidad. Algunas características generales que este presenta es que es ligero, alta resistencia con buena ductilidad, buena resistencia a la corrosión, alta continuidad térmica, además de que es tratable térmicamente. Se analizaron varios artículos para corroborar lo antes mencionado. Cabe mencionar que el análisis se hizo con la metodología usada en la clase. Empezando con este artículo, se demostró que al usar un tratamiento térmico de envejecimiento a 325 grados con una duración de 4 horas, produce propiedades mecánicas
más altas, como por ejemplo una resistencia a la tracción de 520 megapascales y un aumento de la microdureza de más del 50%. Además, demuestra una producción LPVF de baja potencia, garantizando un tiempo de procesamiento corto y un alto rendimiento mecánico. En el siguiente, lo que se quiso lograr es, se estudió más que exploró la relación entre el parámetro de tratamiento térmico, la microestructura y las propiedades mecánicas del escalón impreso en 3D. Además, se demostró que las propiedades mecánicas pueden mejorar aún más mediante el fortalecimiento de la precipitación al cambiar el espacio, el tamaño y la fracción del volumen del precipitado que pueden verse afectados por los parámetros del tratamiento térmico. Un ejemplo vendría siendo el límite elástico que mejora de 286.9 megapascales a 455.8 megapascales. Aquí, lo que se hizo fue que se fabricaron y procesaron un total de 60 especímenes utilizando 20 valores de densidad de energía superficial, donde las probetas fueron tratadas térmicamente a 325 grados centígrados durante 4 horas y la separación de piezas y plataformas de construcción se realizó con una sierra de cinta y donde finalmente las piezas se limpiaron durante 5 minutos mediante inmersión en agua con un baño de ultrasonido. Además, utilizaron valores de referencia para determinar la influencia de la densidad de energía superficial sobre la rugosidad de las diferentes superficies estudiadas. De acuerdo a estos valores, a medida que aumenta la densidad de energía superficial aplicada, hay una disminución gradual en la rugosidad. Las piezas producidas con Skype Alloy se pueden limpiar químicamente en el postproceso, eliminando residuos de la superficie y obteniendo acabados superficiales óptimos en la pieza final. Y en este último artículo se investigó la estrategia de escaneo óptimo para aleaciones de aluminio de alto rendimiento cargadas con fatiga, donde se realizaron pruebas mecánicas tales como la de tracción y la de fatiga, investigaciones microestructurales y análisis de densidad, en donde se demostró que la profundidad de penetración de la soldadura, si es mayor, se obtienen mejores beneficios, se obtiene una mejor resistencia a la fatiga. Bueno, y como desventajas se investigaron dos parámetros principales, ya sea el costo y la disponibilidad. En ambos se puede saber que como el Scalmalloy es una aleación que está en investigación, pues esto puede llegar a ser costoso. Además, sin mencionar que está hecho por manufactura aditiva, pues aumenta todavía más el costo. Aparte, como está siendo investigado, esto hace que su disponibilidad sea limitada en comparación a otras aleaciones de aluminio que ya están establecidas. Ahora analizaremos tres aspectos más, el social, el económico y el ambiental. Empezando por el impacto social, se puede decir que este cambio tendría un impacto positivo, ya que al permitir el avance en el rendimiento y la eficiencia de las aeronaves podría conducir a más avances tecnológicos y como necesitan a personas capacitadas para trabajar con este material, existiría una mayor competitividad en la industria, aparte de que crearía varios trabajos. Luego tenemos el aspecto ambiental. En este también considera que tendría un impacto positivo, ya que el Scalmalloy tiene propiedades que podrían contribuir a la reducción del consumo de combustible, como su bajo peso y por lo tanto a una menor emisión de gases de efecto invernadero, al igual que su mayor resistencia a la corrosión puede llegar a prolongar la vida útil de los componentes de la aeronave que utilicen este material. De esta forma, reduciendo la generación de residuos. Por último, en los aspectos económicos, tenemos que a pesar de que este cambio puede implicar un costo inicial más alto al ser un material nuevo y más costoso que el aluminio 7075 o otras aleaciones de aluminio ya existentes, se puede decir que a pesar de esto puede traer grandes beneficios a largo plazo, como la reducción de consumo en combustibles y los costos de mantenimiento, los cuales podrían generar ahorros significativos. En este caso, podría ser para las empresas o aerolíneas que lo adquieran o que quieran la aeronave.
Ya para finalizar, aquí tenemos nuestra bibliografía de donde obtuvimos toda nuestra información y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.